بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی Muhammad و آله الطاهرين. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. Aleya número 6 sobre Imam Ali alayhi salam en el Sagrado Corán. Esta aleya es famosa como aleya mubahala en Sura Ali Imran, capítulo 3 del Sagrado Corán, aleya 61. Sura Ali Imran, capítulo 3 del Sagrado Corán, aleya 61. Esa aleya descendió en un evento muy especial en el día 25 de Dhul Hijjah, cuando el profeta del Islam estaba en la ciudad de Medina. Vamos a recitar esa aleya, después la traducción y explicación. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Esa aleya habla de un evento histórico muy importante. Cuando el profeta del Islam llegó a la ciudad de Medina, esa ciudad era el lugar de muchos judíos. Entonces, el profeta del Islam dio dos opciones a los judíos: o que se conviertan al Islam o que vivan en paz cumpliendo las normas, que entre esas normas es pagar impuestos. También hizo el mismo trato a los cristianos de la península arábiga. Entonces, entre los cristianos eran cristianos de Najran, en el norte. Entonces, el profeta del Islam invitó a los cristianos de Najran y para que se conviertan al Islam o que vivan bajo la ley islámica, quiere decir que paguen un impuesto, se llama jizya. Vamos a ver la traducción y después la interpretación. En el Sagrado Corán, capítulo 3, aleya 61. Pero quienes te discuten, te desafían acerca de ella, acerca de la verdad, después de haberte llegado el conocimiento de la verdad, diles a esos cristianos: venid, convoquemos a nuestros hijos y a los vuestros, abna'ana wa abna'akum, a nuestras mujeres y a las vuestras, nisa'ana wa nisa'akum, a nosotros mismos y a vosotros mismos, o mejor dicho, y traigamos a nuestros anfus. Anfus quiere decir una misma persona, que también vamos a venir, vamos a traer anfusana wa anfusakum. Vamos a traer a nosotros mismos. Eso es la palabra traducción perfecta. Y vamos a traer a nosotros mismos. Y luego deprequemos para que la maldición de Dios caiga sobre los embusteros, sobre los mentirosos. Bueno, todas las fuentes islámicas narran que para realizar la ordalia, el profeta sallallahu alaihi wa sallam llevó consigo a abna'ana wa abna'akum. Cuando dice abna'ana, nuestros hijos, entonces el profeta del Islam en ese desafío, en ese ordalia, trajo a abna'ana wa anisa'ana wa anfusana. Y los cristianos vinieron, entonces hicieron esa ordalia. Pero cuando los cristianos vieron esa escena, dijeron que ya no vamos a seguir con esto. Entonces esa aleya dice: traigamos a nuestros hijos. Y el profeta del Islam trajo a Imam Hassan y Imam Hussein. Y aleya dice: nuestras mujeres. El profeta del Islam no trajo sus esposas, sino solo a Fátima, su hija. Como las mujeres de parte del profeta, solo trajo a su hija. Y también trajo a Ali alayhi salam. Pero en esa aleya no dice traigamos a nuestros yernos. Dice a nuestros hijos, a nuestras mujeres, que solo trajo a Fátima. Y dice a nosotros mismos, anfusana. Entonces, Ali, ¿en qué grupo se va a quedar?
no es hijo del profeta, ni es de familia de mujeres del profeta. Y no se puede agruparlo en grupo de las mujeres. Entonces solo se queda el tercer grupo, que es anfusana. Traigamos a nuestro nafs, a nosotros mismos. Entonces es que el profeta sallallahu alaihi wa sallam, según esa ley del Sagrado Corán, considera a Ali alayhi salam como parte de sí mismo. Es bastante importante esa ley del Sagrado Corán. Se puede decir es la virtud más importante de Imam Ali alayhi salam, ese gran imam, ese discípulo del profeta sallallahu alaihi wa sallam, que el profeta del Islam lo considera como él mismo, como parte de él mismo. Y eso es la virtud más grande, más importante de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, porque el profeta del Islam lo va a pegar junto a él. Quiere decir en la posición espiritual, en todo lo que Dios le ha dado al profeta sallallahu alaihi wa sallam, lo va a incorporar a Ali, junto a él, que dice anfusana wa anfusakum. Entonces, lo que hizo profeta del Islam sallallahu alaihi wa sallam, llevando consigo a Ali alayhi salam, es que parte de sí misma, de su presencia, trajo a Ali anfusana wa anfusakum. O sea que el profeta considera que Ali es como fuera su propia persona, que es parte del profeta del Islam. Bueno, esa historia lo vamos a ver con más detalles. Primero vamos a ver las fuentes. Prácticamente en muchas fuentes sunitas ha explicado esa historia, como en el libro Al-Imama wa Siyasa del gran sabio fanático sunita Dinwari, Ibn Qutaybeh Dinwari, en el tomo 1, página 208. En el libro famoso, súper famoso, Usudul Ghaba fi Ma'rifat al-Sahaba, del gran sabio sunita Ibn Athir, tomo 3, página 602. En el libro Asirat al-Halabiyya, del gran sabio sunita Abul Faraj al-Halabi, tomo 3, página 299. En el gran sabio Muslim, en su libro Sahih Muslim, en tomo 7, página 120. En el gran sabio Ahmad ibn Hanbal, en su libro Musnad Ahmad, en la página 185. El gran sabio Tabari, en su libro de exégesis del Sagrado Corán, tomo 3, página 192. El gran sabio sunita Hakim Neishaburi, en su libro Mustadrak, tomo 3, página 150. El gran sabio sunita Hafid Abu Naim Esfahani, en su libro Dalail al-Nubuwah, página 297. El gran sabio Wahidi Neishaburi, en su libro Asbab al-Nuzul, página 74. El gran sabio sunita Fakhr Razi, en su libro de exégesis del Sagrado Corán, tomo 8, página 85. El gran sabio Ibn Asir, en su libro Kitab Jami' al-Usul, tomo 9, página 470. El gran sabio Ibn Jawzi, Tazkirat al-Khawas, página 17. El gran sabio sunita Qadi Baydawi, en su libro de exégesis del Sagrado Corán, tomo 2, página 22. El gran sabio sunita muy fanática Alusi, en su libro Ruhul Ma'ani, que es un libro de exégesis del Sagrado Corán, en tomo 3, página 167. El gran sabio Tantawi, que es un intérprete muy famoso sunita, en su libro Tafsir al-Jawahir, tomo 2, página 120. El gran super famoso sabio Zamakhshari, en su libro de exégesis del Sagrado Corán, Kashaf, tomo 1, página 198. El gran sabio sunita muy fanática Hafid Ahmad ibn Hajar Asqalani, en su libro Al-Isaba, tomo 2, página 503. El gran sabio Ibn Sabbagh, en su libro Al-Fusul al-Muhimma, página 108. El gran sabio de Andalucía Al-Qurtubi, en su libro Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an, que es un libro de exégesis del Sagrado Corán, tomo 3, página 104. Y entre otros cientos de otros sabios sunitas, todos lo han confesado en sus libros, que Ali era nafs del profeta. Cuando el profeta dijo, vamos a traer a nuestros hijos, a nuestras mujeres, a nosotros mismos, en ese evento trajo a Imam Hassan, Imam Hussein, Fátima y Ali, para pedir súplica en contra de los cristianos que rechazaban la verdad. Ibn Kathir
en tomo 5 de su libro Al-Bidaya wa Nihaya, en esa aleya eliminó el nombre del Imam Ali alayhi salam, pero sigue. En tomo 5 eliminó el nombre de Imam Ali alayhi salam. Pero cuando llega a tomo 7 del mismo libro Al-Bidaya wa Nihaya, en la página 339, en las virtudes de Imam Ali alayhi salam, trae una narración que después les vamos a explicar de Sa'd ibn Abi Waqqas, que Sa'd reconoce que Imam Ali alayhi salam en este evento estaba presente. Bueno, ya que han conocido, hay muchas otras fuentes que aquí yo traje, Tabaqat al-Kubra, Ibn Sa'd, tomo 1, todos son pura escuela sunita. Página 267, ya Ibn Kathir al-Damashqi, en libro Exégesis al-Qur'an al-Azim, tomo 1, página 379. El gran sabio As-Suyuti, en su libro Ad-Durar al-Manthur, fi Tafsir al-Ma'thur, tomo 2, página 231. El gran sabio At-Tabari, Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayat al-Qur'an, tomo 3, página 300. Ibn Abi Hatam, en su libro Tafsir al-Qur'an al-Azim, tomo 2, página 667. El libro Al-Jami' al-Sahih, Sunan al-Tirmidhi, del gran sabio sunita Tirmidhi, tomo 5, página 225, narración 2999. Eso de Al-Mustadrak ala Sahihain, del gran sabio Hakim Nishaburi, tomo 3, página 150. Y bueno, ya, ¿qué dicen? Vamos a empezar con Fakhr Razi. Fakhr Razi vivía 8 siglos antes. Y él dice, cuando los cristianos de Najran insistieron que no van a abrazar el Islam, no van a aceptar el Islam, entonces el profeta del Islam les invitó a hacer mubahala. Mubahala significa que vamos a juntarnos. Si usted rechaza la verdad y yo digo que tú estás rechazando y tú dices que tú estás rechazando la verdad, ambas partes van a pedir, dice Dios, mande tu maldición a quien rechaza la verdad. Eso se llama al-mubahala. Pedir es un desafío en la súplica en contra de otro. Entonces, los cristianos de Najran llegaron y el profeta del Islam llegó. Entonces, para ese desafío espiritual, ¿a quién vas a traer? No puedes traer a algún hipócrita. No. El profeta del Islam va a traer a los musulmanes más sinceros, más puros, para que su súplica sea respondida. Entonces, quiere decir, los musulmanes más virtuosos entre todos los musulmanes, entre los discípulos del profeta sallallahu alaihi wa sallam, el profeta del Islam los trajo. Si hubiera otro compañero o alguna esposa que tenga el mismo lugar espiritual, el profeta lo traía. Pero solo trajo Imam Hassan, Imam Hussein, Fátima, Ali. 5 personas junto con el profeta del Islam. Entonces, el profeta del Islam sallallahu alaihi wa sallam les dijo, yo voy a hacer súplica en contra de esos cristianos y ustedes solo digan amén, que así sea. Entonces, estos cristianos cuando vieron a ellos, y porque ellos tenían eso todo en sus libros de predicciones, entonces dijeron, en ese desafío vamos a perder, porque ese profeta es sincero, es veraz, y a quien ha traído ese profeta son puras personas benditas espirituales, y ellos son personas de luz. Si suplican en contra de nosotros, eso vamos a ser aniquilado. Entonces dijeron, vamos a aceptar, vamos a retroceder, nos rendimos y vamos a pagar impuestos y vamos a vivir bajo el gobierno islámico, bajo las normas del gobierno islámico. El profeta del Islam, en esta narración que dice Fakhr Razi, dice, si ellos continuarían con ese desafío, Dios les transformaba a monos y cerdos. Y toda esa tierra iban a ser aniquilados, incluso aves sobre ramas de árboles se aniquilaban. Toda esa tierra se aniquilaba. Najran es donde después sale el wahabismo, imagínense. Entonces Fakhr Razi, el gran sabio sunita, continúa, dice, وَرَوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا خَرَجَ فِي الْمَرْطِ الْأَسْوَدِ. Cuando el profeta del Islam salió con una capa negra, فَجَاءَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَدْخَلَهُ. De repente en el camino, ya Imam Hassan alayhi salam, y el profeta del Islam dijo, ven aquí. Y lo llevó bajo su manto. Después llegó, فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَأَدْخَلَهُ. Cuando llegó a Imam Hussein, dijo, Hussein, tú también venga conmigo. ثُمَّ فَاطِمَةَ ثُمَّ عَلِي. Entonces a Ali y a Fátima llevó consigo. ثُمَّ قال, dijo el profeta del Islam, esa aleya que ahora en siguientes aleyas lo vamos a tener.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Por supuesto que Dios ha querido quitar toda la impureza de ustedes, que sean infalibles, que sean de una purificación especial, perfecta. ¿Quién? Esta gente. Imam Hassan, Imam Hussein, Ali, Fátima. Ellos, no más. Eso es ayatut tathir, que en siguientes aleyas lo vamos a tomar en estas clases, que el profeta del Islam, según esa fuente de la escuela Sunna, Fakhr Razi, ese gran sabio, en su libro, que es de exégesis del Sagrado Corán, dice, en ese momento, el profeta del Islam recitaba esa aleya, que quiere decir, estoy llevando las personas más puras conmigo. Entonces, Fakhr Razi dice, وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ كَالْمُتَّفِقَ عَلَى صِحَّتَهَا بَيْنَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ. Sepa, ese gran sabio sunita dice, y sepa, en ese momento no existía wahabismo. Esos wahabitas son inventos de Inglaterra, hermano. Sépalo bien claro. Estos hermanos sunitas, los sabios, siempre estaban juntos con los shia. La verdad, una amistad, convivencia, paz, siempre. Pero lamentablemente con esos infiltrados, este wahabismo, este ISIS, que inventaron, Occidente inventó para dividir entre los musulmanes. Fakhr Razi dice, sepa wa'alam anna hadihi riwaya kalmuttafaqa ala sihatiha. Esta narración es tan famosa que nadie la ha puesto en duda. Kalmuttafaqa alayha, podemos decir, todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo. Es como una narración que es mutawatir, que todo el mundo lo ha narrado. Nadie ha puesto en duda su veracidad. De la gente de tafsir, de exégesis y de la gente de hadith, de las narraciones. Más detalles Ibn Kathir en su libro Al-Bidaya wa Nihaya lo narra. Si me permiten, vamos a ver los detalles que el gran sabio Ibn Kathir en su libro Al-Bidaya wa Nihaya trajo. Dice, profeta del Islam sallallahu alaihi wa sallam invitando a todo el mundo a que abracen el Islam. Eso es la conducta y la sunna del profeta del Islam. Invitar a todo el mundo que llegue a la salvación. Por supuesto, la única salvación está en el Islam. Entonces hizo una carta a la gente de ese lugar, Najran, que eran cristianos. Y la carta del profeta del Islam es lo siguiente. Bismi ilahi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. En el nombre de Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Porque ellos eran cristianos, para ellos estos eran importantes. Jacob, Israel. Min Muhammadin Rasulillah, de Muhammad el mensajero de Dios. Ila usqufin Najran, a la autoridad religiosa, al sacerdocio de Najran. Wa ahli Najran, y la gente de Najran. In aslamtum fa inni ahmadu ilaykum. Allah ilaha Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Si abrazan el Islam, yo soy el Ahmad, el Paráclito, quien Dios lo ha enviado para ustedes. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ama ba'd, y si no, fa inni ad'ukum. Ama ba'd, dice que ustedes deben saber quién soy yo. Ama ba'd, fa inni ad'ukum ila ibadatillah. Lo que yo les invito es adorar a Dios, min ibadatil ibad, en lugar de adorar a la gente. Es que cuando una persona dice, yo no voy a obedecer la norma de Dios, sino voy a obedecer las autoridades eclesiásticas, un día dicen que existe el limbo, otro día dicen no existe. ¿De dónde lo sacaron? Es que ellos durante la historia, usted vea la historia de la iglesia medieval, vendían el cielo, la tierra, vendían, no sé, paraíso, montón de cosas. Toman plata y te perdonan el pecado. Dice, entonces, en lugar de adorar a la gente, vayan a adorar a Dios. وَأَدْعُوكُمْ إِلَى وِلَايَةِ اللَّهِ مِنْ وِلَايَةِ الْعِبَادِ. En lugar de aceptar la autoridad de la gente, les invito a aceptar la autoridad de Dios. فَإِنْ أَبَيْتُمْ. Si lo rechazan la verdad, rechazan Ahmad, el Paráclito, nombrado por Dios en los evangelios, فَالْجِزْيَةِ, que entonces acepten la norma de la comunidad islámica y paguen impuesto. فَإِنْ أَبَيْتُمْ. Si dicen que ni van a aceptar
el Islam, ni van a aceptar las normas de la comunidad y no van a aceptar al gobierno islámico, فَقَدْ آذَنْتُكُمْ بِحَرْبٍ وَالسَّلَامٍ. Entonces, entre nosotros, una batalla y la paz final. Entonces, lo que pasó, un grupo de 60 de los sabios, de los sacerdotes, de la gente influyente de Najrán, fueron a visitar al mensajero de Dios para hablar, y entre ellos eran 14 personas que eran más famosas, más importantes, y entre estos 14 eran 3 que eran más importantes. Uno se llamaba Aqib, como el emir, el jefe, y él era quien todos los cristianos de Najrán, sin consultar a él, no tomaban decisiones importantes. El otro era Aiham, y el tercero era un sacerdote, Abu Haritha bin Alqamah. 3 que encabezaban este grupo. Cuando ellos llegaron al profeta del Islam, dijeron al profeta: oh profeta, sepa que nosotros somos más creyentes que tú, y antes que tú fuimos creyentes. Pero el profeta del Islam sallallahu alaihi wasallam dijo: si ustedes han aceptado a Dios, quiere decir, son creyentes verdaderos, son buenos musulmanes, el camino de Dios, el Islam, les prohíbe 3 cosas. Primero, que en su palabra atribuyen un hijo a Dios, una gran mentira. Dios no tiene hijo, ni tiene esposa, ni tiene suegra. Entonces el profeta del Islam les dijo: no pueden atribuir en sus palabras no pueden atribuir a Dios que Dios tiene hijo. En segundo lugar, comer cerdo es prohibido. En el Antiguo Testamento también es prohibido. ¿Por qué los cristianos comen cerdo? Porque Pablo, el fariseo, cuando eliminó la ley, puso una cosa tan asquerosa para que los hermanos cristianos tengan la oscuridad de impureza de cerdo en su corazón, para que no puedan creer en Dios. Le voy a decir una cosa, una experiencia mía. A cada cristiano, 40 días, que no coma cerdo, no coma sangre, no toma vino y que no fornique. 4 condiciones. Después de 40 días le presentas el Islam, vas a ver que con corazón abierto lo acepta, porque los cristianos son muy buena gente. Pero eliminando la ley y permitiendo que ellos coman cerdo, imagínense ese plan de Satanás en contra de los seguidores de Santísimo Jesús. Es un plan horrible de Satán, que ellos hagan estas 4 cosas que le he dicho. Entonces, a través de eso, impide que ellos se acerquen a la verdad. Y cuando conocen la verdad, no lo van a reconocer. Quiere decir, hay obstáculos espirituales. Quien come cerdo tiene un obstáculo espiritual. No puede reconocer la verdad. No lo va a hacer. Primero, debe purificarse. No comer cerdo, no comer sangre, no comer alcohol, no tomar alcohol y no fornicar. Eso 4. Y tampoco usura. El profeta del Islam sallallahu alaihi wasallam les prohibió que reciban usura. Todo lo que sea de usura es una guerra en contra de Dios. Bueno, entonces el profeta del Islam sallallahu alaihi wasallam les dijo a ellos: si ustedes verdaderamente son creyentes, lo que ustedes dicen muslim, la persona sometida ante la voluntad de Dios, Dios prohíbe atribuir a él que él tiene hijo. Dios es único y deben aceptar la unicidad de Dios. Y esto quiere decir que Dios tiene hijo es falso. Dios no lo reconoce. En segundo lugar, comer cerdo, porque es un obstáculo espiritual. ¿Por qué lo comen? Y el tercero, adorar y prosternar hacia los ídolos. Esto es que ustedes van a fabricar un ídolo y dicen, es Jesús, es no sé, fulano. Y adoran y prosternan delante de un ídolo. Esto es haram, es prohibido, Dios lo prohíbe. Entonces ustedes están mintiendo en contra de Dios y no son verdaderos creyentes sometidos ante la voluntad de Dios. Entonces ellos, para poner, podemos decir, una cuestión dura en contra del profeta del Islam, dijeron: oh Muhammad, diga, ¿quién es padre de Jesús? Tú dices que padre de Jesús no es Dios. Entonces, ¿quién es padre de Jesús? Aquí dijeron, vamos, el profeta va a caer. Qué lamentable. Entonces llegó Aleya 55 de Sura Ali Imran. Aleya 55 de Sura Ali Imran, capítulo 3 del Sagrado Corán, que dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Es una ley súper interesante. Muchas veces yo en discusiones con los hermanos cristianos lo recité, ellos no tenían palabra para responderme. Ellos dijeron, porque Jesús nació sin papá, entonces su papá es Dios. Entonces esa ley de Sagrado Corán le voy a responder. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Por supuesto, el ejemplo de Jesús ante Dios. Jesús ante Dios es el ejemplo de Adán ante Dios. Adán, padre de todos los seres humanos y también padre de Jesús. خلقه من تراب. Dios lo ha creado sin medio de un padre o alguna madre, directamente de turab, del barro, de la tierra. ثم قال له كن فيكون. Dios ordenó que sea, y así fue. Cuando Dios ordena que exista, va a existir. Dios no necesita algún intermediario. Dios no necesita que aquí necesitamos un padre, aquí necesitamos una mamá. No. Dios dice que sea, va a existir. Y dijo lo mismo. Santísima Virgen María era una mujer virgen. Dios dijo que esté embarazada. Y se convirtió en embarazada. Enseguida, que dé a luz. Y dio a luz. ¿Cuál es el problema? Dios decide, su voluntad ya va a existir. ¿Cuál es el problema? Entonces, los cristianos, cuando vieron que en tema de esta discusión no pueden responder al profeta sallallahu alaihi wa sallam, entonces fueron a consultarse. Y al final dijeron, bueno, vamos a hacer ese desafío. Vamos a hacer mubahala. Vamos a ver qué va a pasar. Entonces, al día siguiente, el sacerdote jefe de ellos dijo, vamos a ver Muhammad con quién va a venir. Si Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sea un profeta falso, va a tener un ejército, es como una manifestación del poder. Pero vamos a ver. Y al día siguiente vieron que el profeta sallallahu alaihi wa sallam trajo a las personas más puras de su comunidad. A Imam Hassan, Imam Hussein, Fátima, Imam Ali alayhi salam. Imam Ali alayhi salam estaba delante, Fátima estaba detrás, Imam Hassan y Imam Hussein estaban tomando la mano del profeta sallallahu alaihi wa sallam. Entonces, pero los cristianos habían traído con sus joyas, con sus perlas, con diamantes, con sus gorros llenos de diamantes. Entonces ellos dijeron, mira quiénes están con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y todos muy asombrados viendo la escena. Y vieron que el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó la súplica. Se arrodilló haciendo la súplica. Y después se puso de pie. Hizo inclinado una súplica, hizo en la situación de ruku', se puso en ruku', es muy fuerte. Profeta sallallahu alaihi wasallam se puso en ruku' y empezó en ruku' pedir una súplica a Dios. Entonces ese cristiano, ese sacerdote, ya que en sus predicciones tenían todo eso previsto, entonces dijeron, es lo mismo de las predicciones. Abu Haritha dijo, ese gran cristiano, ese sacerdote dijo, juro por Dios, él está cumpliendo la predicción, está haciendo tal como los profetas hacían la súplica en contra de sus comunidades. Si dejamos que el profeta Muhammad, la paz sea con él continúe con esa súplica, es nuestro final, es nuestra aniquilación. Entonces dijeron, ya tenemos mucho miedo, estamos muy asustados. Es que él es el único sincero en ello. Entonces, si él continúa con la súplica, ya todos vamos a estar perdidos y no va a existir ni un cristiano en la tierra. Porque está haciendo la súplica en contra de los que rechazan la verdad. En ese momento en Ruku'. Y ellos dijeron, estas caras tan brillantes de luz que nosotros estamos viendo, si van a pedir a Dios que las montañas se muevan, van a arrancar las montañas. Eso dicen los cristianos. Entonces dijeron, nos vamos a rendir, por favor no continúe más con la súplica. Y se dieron.
Muy interesante, en el libro Sahih Muslim, que es el segundo libro correcto, muy importante en la escuela Sunnah, en tomo 4, en página 1871, hay una narración muy interesante. Muawiyah, tal como usted sabe que era enemigo de Dios, enemigo del mensajero de Dios, enemigo de Imam Ali alayhi salam, Muawiyah puso una renovación en el Islam, una bid'ah, y obligó en todas las mezquitas que piden la maldición de Dios para Imam Ali alayhi salam. Entonces, uno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam que opuso en contra de esa orden de Muawiyah era Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas, aunque después su hijo en Karbala mató a Imam Hussein alayhi salam, pero Sa'd ibn Abi Waqqas es famoso. Tenía doble rol, a veces estaba con Imam Ali, a veces estaba en contra, pero a veces estaba independiente, pero no apoyó a Muawiyah en esa decisión, que era pedir la maldición de Dios, la'na, a Imam Ali. Entonces Muawiyah en una reunión le preguntó, lo dice Sahih Muslim, no lo digo yo, lo dice Sahih Muslim, el libro correcto de Muslim. Yo creo que es suficiente para los que quieren saber la verdad. Entonces Muawiyah preguntó a Sa'd ibn Abi Waqqas, según lo que narra en el libro correcto de Muslim. Dice, ¿por qué tú no maldices a Ali ibn Abi Talib? ¿Por qué? Sa'd, ¿por qué tú no pides la maldición de Dios para Ali ibn Abi Talib? Sa'd ibn Abi Waqqas dijo, por 3 eventos importantes. Primero, la narración del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice, Hadith manzalat, en la batalla Tabuk, cuando el profeta del Islam estaba saliendo de la ciudad de Medina con un ejército y dejó al Imam Ali alayhi salam al mando, algunos reprocharon a Ali, ay mira, te ha dejado con las mujeres, con los viejos, con débiles en la ciudad, no te llevo para la batalla. Entonces el profeta del Islam vino a defender a Ali alayhi salam, dijo, porque él merece ser mi sucesor. Oh Ali, tú para mí eres como Aarón para Moisés, auxiliador, fiel, protector, hermano, todo. Entonces dice, ya Ali, anta minni bimanzalati Haruna min Musa. Pero con una excepción, que Aarón era un profeta, pero después de mí no va a haber profeta. Entonces se llama Hadith Manzalat. Tú eres para mí como Aarón para Moisés. Sa'd ibn Abi Waqqas dice, el segundo evento es sobre la batalla de Khaybar, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, le voy a dar la bandera a la persona que siempre triunfa y nunca va a perder, que es Ali ibn Abi Talib. Y dio la bandera de los musulmanes que estaban a punto de fracasarse, perder la batalla en contra de los judíos de Khaybar. Entonces cuando Ali alayhi salam tomó la bandera y fue a luchar, y ya venció a todos los enemigos. Entonces dice, por Khaybar, por la victoria de Ali en Khaybar, que admiración del profeta sallallahu alaihi wasallam sobre Ali en esa gran batalla. Y por el evento de Mubahala, ese evento que ni los cristianos hicieron súplica en contra del profeta sallallahu alaihi wasallam, en contra de Ali, en contra de Fátima, en contra de Hassan y Hussein. ¿Por qué? Porque quien pide la maldición de Dios para ellos, la maldición caerá contra él mismo, tal como la maldición de Dios cayó en contra de Muawiyah. Y su hijo fue la persona más corrupta, una de las más corruptas de la historia de la humanidad, Yazid ibn Muawiyah. Eso es la maldición, que en tu generación exista un hijo tan corrupto como Yazid, corrupto, fornicador, borracho, que manda a matar a Imam Hussein alayhi salam. Eso es la maldición de Dios. Que Muawiyah en su descendencia no tiene una persona pura, va a tener a Yazid. Eso es la maldición de Dios. Porque él pidió la maldición en contra de Imam Ali alayhi salam, la maldición de Dios se cayó en contra de Muawiyah. Por eso algunos compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam como Sa'd ibn Abi Waqqas decían, yo no lo voy a hacer. Cuando Dios dice, قُلْ تَعَالَى نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, entonces Dios dice al profeta sallallahu alaihi wasallam, vaya a discutir en contra de esos cristianos, y el profeta lleva a Ali consigo. Y ahí el profeta del Islam dice, هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي, ellos son mi familia cercana. Ellos son mi familia cercana. Entonces yo no voy a pedir la maldición de Dios para familias cercanas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Bueno, inshallah que Dios bendiga a todos ustedes y nos permita conocer más a profundidad el Islam y la verdad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.